Entonces, unificasteis todos a Nomo. En ese momento teníais unos 4 locales. 4 locales, ¿ok? Y entiendo que la expansión ya empezó a ir muchísimo más rápido y más sólida. Sí, pero yo creo que fueron dos cosas independientes, sino que llegó un momento, claro, piensa que esto lo empezamos, pues yo tenía 25, mi hermano tenía 21, mi cuñado tenía 28, y lo empezamos con toda la ilusión del mundo, pero no teníamos un plan estratégico, no pensábamos en crecer, sino bueno, las cosas funcionaban, oye, pero abrimos otro, yo estaba... Bienvenidos al podcast de Talent Class, episodio número 12. Hoy tenemos con nosotros a Borja, CEO y cofundador de Grupo Nomo. Grupo Nomo cuenta con 8 restaurantes, 15 millones de facturación y justo este año, además hacen 15 años desde sus inicios, cuentan con 198 empleados y restaurantes en varias ciudades de Madrid. Tienen muchísimo foco en todo el tema de delivery, que ahora nos contará en profundidad, ya que es el número 1 en la categoría de restaurantes japoneses de toda España en delivery. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Nada, mucho gusto, Nacho, de estar aquí. Un placer. Bueno, pues podemos empezar, si quieres, contándonos un poco tu historia, cómo fueron los inicios de Grupo Nomo y cómo fueron tus inicios previos a montar el Grupo Nomo. Bueno, yo al final, desde pequeño, estaba predestinado a dedicarme a la hostelería. No, mi abuelo siempre decía que la gente comía para vivir y que él vivía para comer. Entonces, yo allí fui un paso más allá, hice de mi pasión mi profesión. Entonces, casualmente mi tía tenía restaurantes en Mojácar, en Almería, y yo con 17, 18 años, mientras estudiaba, pues iba allí a trabajar de camarero en verano y en Semana Santa. Y yo, que era un gran apasionado de los restaurantes como comensal, cuando descubrí el mundillo que había detrás, me quedé realmente enamorado de la hostelería y era algo que me quedó en la cabeza. ¿Qué edad tenías en ese momento? Pues estuve haciendo esto hasta los 20, 21 años. Entonces, yo estudié Administración y Dirección de Empresas. Ahí fue por descarte, más que por vocación, porque no sabía hacer psicología, Administración de Empresas, y pensé, bueno, haré esto que es lo que luego tendré más salidas. Sí que he sido emprendedor nato, desde pequeño siempre he ido montando cositas, y cuando acabé la carrera monté una empresa con 3 amigos, con 3 buenos amigos, de un tema de manteles con publicidad, o sea que ya estaba algo vinculado con la hostelería. Allí aprendimos todo lo que no se tenía que hacer para que una empresa prospere, y entonces me puse en consultoría. Pero la verdad que eso no está hecho para mí. O sea, para mí realmente eso era un suplicio. O sea, las horas me pasaban muy lentas. Y siempre tenía en la cabeza el tema de la hostelería. Y yo ya en aquella época, en el 2004, 2005, pues con 22, 23 años, la cocina japonesa me apasionaba y la cultura también. Y mi hermano estaba estudiando en Londres y me llamó y me dijo, oye, hay un tema de un restaurante japonés que está debajo de casa, que es una pasada y creo que tendrías que verlo. Y entonces, bueno, fuimos con la familia, con mi hermana, mi cuñado, y fuimos allá y lo vimos. Ahora es una cadena, se llama Wasabi, que es una cadena muy grande. Y entonces, en aquel momento... ¿Cuántos restaurantes tienen ahora, más o menos? Ahora, no sé, yo creo que cotizan en bolsa y todo. O sea, ¿En serio? Sí, Wow. es una cadena que está por todo Londres. Buen referente entonces, ¿no? Sí, y entonces cuando lo vimos era muy pequeñito, era un local, debía tener 40 metros cuadrados. Y la gracia es que el sushi que tenían era todo takeaway y delivery, pero era de un precio, relación calidad-precio muy buena. Cuando aquí el ticket medio de los japoneses que había en Barcelona en el 2005, pues era un ticket medio alto. Y entonces dijimos, oye, pues esto en Barcelona tendría cabida, porque el japonés no es una moda, es una cosa que ha llegado para quedarse, y prueba es que 15 años después la cocina japonesa está en todos sitios. En auge, sí. En auge, es que de hecho cuando nosotros empezamos era una cosa exótica, y hoy podríamos hablar de nativos sushitales, porque es que mis hijos de 4 años comen sushi, y la gente de 60 años ya come también crudo. Sí, es cierto que no tiene una edad muy concreta para comer hamburguesas. Comer hamburguesas, comer sushi lo hace todo el mundo, a diferencia de a lo mejor de las hamburguesas o otro tipo de productos que sí que está más marcado, ¿no? Por eso es verdad que ahora abarcas a todas las edades y a todo el mundo. Total. Y entonces lo que sí que vimos que en el 2005-2006 en Barcelona todavía no estaba preparada para un local donde solo hubiera takeaway. Cogieras y te lo llevaras o a casa o a comer en un parque como hacen en Londres. Y tuvimos claro que la gente sí que comía en el restaurante y quería tener su mesa y su servicio. Y entonces de ahí nace el Nomo en el año 2007, donde nosotros teníamos muy claro 3 cosas. Una, el producto, o sea, somos un restaurante y el producto tiene que ser excelente, y por eso trabajábamos con las mejores materias primas y fichamos un chef japonés,
que venía, hacía 2 o 3 años estaba en Barcelona y venía de Tokio y que ahora es socio del proyecto. El servicio... ¿Cómo fue esto, perdona? Era empleado vuestro, entiendo que sería un empleado ejemplar y excelente, y decidisteis hacerle socio. Sí, o sea, yo te digo, yo tenía 25 años cuando empecé este proyecto y el jefe de sala, que yo sí que lo conocía de un restaurante, me presentó a Nao. Me dijo, oye, hay un chef japonés que es buenísimo, le cuesta un poco el idioma, pero yo creo que tendría que sumarse a Nomo porque tiene muchas ganas y tiene su propia carta. Entonces, aún me acuerdo como el primer día, siempre se lo digo, nos vimos en el primer Nomo en Gracia en Obras, que llegó ahí con su boina, con un castellano justito, y le pregunté, oye, después de hablar un rato, ¿pero tú te ves capaz de llevar la cocina? Y entonces me sacó la carta hecha con los costes, con los escandallos, con todo. Y le dije, ostras, vente a casa, cocíname esto, vemos si encaja y nos cocinó y o sea, era lo que queríamos nosotros y yo creo que fue amor a primera vista, también mi hermano, mi cuñado, todos dijimos, ostras, es que es la pieza que nos falta para el proyecto. Claro, montáis un restaurante japonés y eres todos españoles, ¿no? Entonces Sí. faltaba un poco esa propuesta de valor que entiendo que él de forma natural, innata, atrae al proyecto, ¿no? Y que Now desde el primer día fue clave y entendió muy bien, porque ahora lo que hablamos de nativos sushitales, pues hace 15 años la gente cuando le decías que tenías un japonés te decía, "Oh, yo no como crudo". Y Now supo interpretar muy bien las técnicas japonesas, pero con el producto de aquí, y lo supo conjugar muy bien. Y de hecho nosotros teníamos una carta que era el 50% crudo, pero el 50% no lo era. ¿Qué le dirías tú a todo empresario el cual pues detecta algunos perfiles súper talentosos y que están apostando por la compañía y no decide hacerles parte de la compañía y por lo tanto pues muchos de ellos terminan yéndose a otras compañías o montan sus empresas o sus restaurantes? ¿Qué le dirías a todos ellos? Bueno, cada uno va a hacer lo que quiera, ¿eh? Pero yo siempre he sido de retener el talento porque yo pienso que entre todos hemos de crear algo más grande y da igual, o sea, es que al final no hay que ver el pastel como una cosa que ya está concebida y yo tengo este trozo, no, o sea, yo voy a hacer un pastel cada vez más grande y en ese pastel cuantos mejores reposteros tengamos, mejor. Y yo en eso siempre he sido de cuidar al máximo a las personas y fichar al máximo talento. Y si tenemos que ceder una parte de la compañía, se cede. Tal, yo creo que cuanto mejor acompañado vayas en el viaje, más lejos vas a llegar. Correcto. Ujú. Y continuando un poco con la historia, conseguisteis captar a este chef japonés y posteriormente. Bueno, y aquí esto es importante porque a la hora de emprender nuevamente tienes muchos problemas de financiación y yo tuve la suerte de tener un padre que cuando le expliqué el proyecto y cuando nadie creía en nosotros y además ya venía de haber hecho un proyecto que no funcionaba y le dije, oye papá, quiero montar un restaurante japonés y le expliqué las 4 líneas que tenía, decidió avalarme. Y en aquel momento los bancos, todavía era antes a la crisis financiera, nos financiaron el 85% del proyecto. Y Brutal. gracias a eso, pues Nomo es una realidad. Y pues con mucho esfuerzo, sacrificio, pero la verdad es que los inicios son maravillosos. O sea, yo ojalá pudiera volver a vivir aquello, porque estábamos 14 horas al día, era un modelo que cambiaba, o sea, cambiábamos la carta cada 2 meses. Era un laboratorio, ¿no? Era un laboratorio de ideas y todos los que éramos 10 personas trabajando y la media de edad era de 26 años y fue maravilloso, o sea, los 10, de hecho, Nao hoy es socio, Hisanori, que era un camarero, que empezó de camarero japonés, hoy es el director de operaciones, mi hermano y mi cuñado que ya eran socios, en aquel momento no estaban en activo y ahora están en la empresa, o sea, la verdad es que ha sido un sueño, o sea, y era una cosa divertidísima. Total. Y además has emprendido con tu hermano, ¿no? Con un familiar. Sí, sí, con mi hermano y con mi cuñado, que casi es como un hermano porque estaba con mi hermana Qué desde guay. los 14 años. Y eso es algo muy común que yo he detectado personalmente en el sector de la hostelería, que es emprender con tu familia. Y bueno, yo he escuchado todo tipo de historias. Entiendo que vosotros sois la parte exitosa de ese tipo de historias, pero también hay pues dramas muy grandes, ¿no? En el sector de familias hosteleras, que bueno, que a lo mejor si no les va tan bien, pues toda la familia se puede arruinar. O si les va muy bien, como es vuestro caso, pues triunfáis todos juntos, ¿no? Que es algo muy bonito. Nosotros aquí lo bueno que tuvimos es que empecé, o sea, éramos socios, pero empecé yo y a medida que fuimos creciendo en el segundo restaurante entró mi hermano estando en la sala. Cuando arrancamos la línea de delivery, mi cuñado, que era abogado, llevaba 14 años en KPMG, pues dejó la abogacía y se vino a trabajar. De hecho, allí en el despacho
le preguntaron si se encontraba bien. O sea, que se tomara unas vacaciones y que luego ya lo vería más claro. Buen fichaje, ¿eh? Un abogado de KPMG. Sí, sí. Buen fichaje. Y bueno, y entonces poco a poco fuimos confeccionando y yo creo que, como decías tú, el tema de empresa familiar es complicado, pero yo creo que si sabes ser generoso y hablar las cosas, qué mejor que estar con la familia en la empresa. O sea, yo eso sí que no lo cambiaría por nada. Sí, tú lo volverías a hacer, Sí, sin duda. sin duda, sí, sí. O sea, sí que recomiendas a alguien que analice su entorno, ¿no? Entiendo, su entorno familiar en este caso, y si es el apropiado, que apueste por ello. Y entiendo que si no es así, que busque otro tipo de socios que no sean familiares. Claro, en nuestro caso, claro, eso es básico. No por ser tu hermano va a ser bueno, pero si tú tienes una persona que es buena y además es tu hermano, claro, mi hermano estudió marketing. Entonces todo el tema de marketing, diseño, imagen, pues lo lleva él. Mi cuñado lleva todo el tema de abogados y todo el back office y Now lleva la oferta gastronómica. Entonces al final somos un equipo que nos complementamos muy bien. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por continuar un poco con la historia, montasteis el equipo, tenéis un único restaurante. ¿Cómo fueron los siguientes pasos? Bueno, la verdad es que desde el inicio funcionó muy bien, porque en Barcelona nosotros conocíamos a mucha gente, los tres hermanos. Mi madre es una relaciones públicas nata, entonces siempre lo dicen en la empresa, lo dicen, la mejor comercial de Nomo es tu madre. Y conseguimos arrastrar a gente de diferentes edades y desde el principio fue muy bien. Hablamos de 2007. 2007, abrimos en 2007. Y la fórmula funcionó, o sea, no era como un club. La gente, nosotros ya lo habíamos visto así, queríamos un restaurante donde la gente se sintiera como en casa, un ticket medio en aquel momento de 32, 33 euros. Que hace 17 años estaba muy bien, ¿no? Sí, sí, estaba muy bien. Y la gente, pues bueno, al final veías que la gente repetía semanalmente. O sea, nosotros lo que queremos es en Nomo, que la gente venga, según, claro, cada uno su economía, pues cada semana hay gente que viene una vez al mes y hay gente que viene una vez al año. Pero se crea una comunidad. Y eso fue el primer Nomo y cómo funcionó. Y luego, por la zona donde estaba ubicado, en Gracia, que es un sitio de mucho tráfico de gente, pues teníamos muchos actores, futbolistas. De hecho, venía toda la plantilla del Barça y eso hizo realmente que bueno, se hablara mucho del Nomo. ¿Qué tipo de futbolistas han ido a comer a Nomo? Del Barça todos, y a partir ¿Sí? de la época sí, y tanto. De la ¿Messi época... ha estado allí comiendo? No, este no ha venido. Este ha hecho delivery. ¿En serio? Sí, sí, tanto. ¿Y cómo has sabido eso? ¿Por la dirección? Por la dirección y el hermano lo recogía, sí, sí. Qué guay. Pero bueno, en la época aparte, una época muy buena del Barça, pues bueno, venían Puyol, Villa, Xavi, sí, han venido todos, Piqué. ¿Y cómo es ese servicio para ti, para tu equipo, cuando de repente ves que estás cocinando para una celebrity y un superatleta como es Puyol o los que has mencionado? ¿Qué presión extra le suma esto al equipo? Bueno, para mí fue un sueño hecho realidad, porque desde pequeño había sido del Barça y que vinieran al restaurante cada semana a tener gente así, y con Puyol, pues haber comido en la mesa, pues hombre, fue la verdad con 25 años un sueño. ¿Y al equipo le metía mucha presión extra? Bueno, le metía presión, pero le gustaba mucho. Ya. Le gustaba mucho. Qué bueno. Y estuvisteis como un año, ¿no? Validando este primer concepto en el primer restaurante antes de escalarlo. Tuvimos 3 años, yo creo 2 años y pico, porque abrimos en diciembre de 2007 y el siguiente restaurante lo abrimos en 2010. También en Barcelona. También en Barcelona, sí. De hecho, están muy cerca el uno del otro, están a 10 minutos andando. ¿Y cómo fue este reto operativo de abrir un segundo local? ¿Y por qué lo abristeis tan cerca? ¿No se hacía autocompetencia el uno del otro o pasabais clientes? De hecho, como en el primer Nomo lo que queríamos era un poco adaptar el modelo que habíamos visto en Londres y apostamos por ser en relación que haya precios muy buenos. ¿Y qué teníamos que hacer al final? Pues buscar rotación. Entonces en el primer Nomo no se reservaba, no había café, que eso es una cosa que molestaba mucho a la gente. El cliente se tomaba nota él mismo. De hecho, diseñamos una carta de imanes que aún ahora, 15 años después, aún sigue. ¿De imanes? ¿Cómo es eso? Bueno, el cliente tenía una carta y luego tienes una caja de metal con una cuadrícula con imanes y entonces pues tú ves el plato 8, entonces con un imán lo pones el 8, el plato 12 y tal. Y eso es una cosa que gustó y bueno, 15 años después sigue funcionando. Qué bueno. Entonces nos encontramos que por el tipo de cliente que venía, a veces querían un poquito más, poder reservar el café. Entonces el segundo restaurante, lo que en nuestra idea fue montar un Nomo, que queríamos que fuera un Nomo con un servicio como el que nos pedían, pues con el café, con un servicio. Teníamos un sommelier
pero que luego nos dimos cuenta que no era nuestro modelo y luego volvimos a un Nomo. ¿En el tercer restaurante o en el No, segundo? en el segundo mismo, En el luego segundo. fuimos ajustando y de hecho nosotros al principio cada restaurante se llamaba diferente, o sea, el primero se llamó Nomo, el segundo Cuo, el tercero fue un Nomo Market, luego el Humo, y a partir del cuarto y ver que la gente le llamaba Nomo y que nosotros nos esforzábamos en hacer cartas diferentes, hacíamos un 70% de la carta igual y un 30% diferente en cada local. Y vimos que la gente no lo entendía. Y que ellos le llamaban Nomo Galván, Nomo Gracia, y llegó un momento que nos sentamos y dijimos, oye, vamos a hacer un renaming, cambiamos a Nomo, unificamos y ya está, que es lo que nos pide el público. Creo que aquí esto es un punto súper interesante porque es la lucha de la creatividad del emprendedor, ¿no? Que al final queremos hacer cosas súper complicadas todos y realmente luego cuando lo bajas a tierra con el mercado y el consumidor real te das cuenta que a veces lo simple y lo sencillo funciona mucho mejor. No hace falta que tengas cartas diferentes ni 50 nombres diferentes, que hay gente que le funciona porque hay conceptos que no tienen cabida ser tan replicables. Pero yo creo que es una buena metáfora, ¿no? De al final keep it easy, ¿no? Déjalo, hazlo sencillo, que muchas veces es lo que funciona. Sí, sí, en nuestro caso fue eso. O sea, nos complicamos nosotros y cada vez que abríamos lo complicábamos todavía más cuando lo que gustaba era el inicial. Eso es muy común en muchísimos grupos, ¿no? Que quieren crear conceptos muy diferentes, pero a nivel operativa eso tiene que ser un reto mucho más elevado que tener un concepto y escalarlo y que sea sólido. No, no, es que al final el tener un único concepto como tenemos ahora o modelo nos ha simplificado operativamente muchísimo, porque tienes una carta, unos uniformes, la misma vajilla y lo único que hacemos nosotros, cada local pues tiene su diferente sello porque cogemos diferentes interioristas que adapten el local al Claro. momento. A nivel de comunicación, tú imagínate tener 15 redes sociales diferentes en vez de una, ¿no? Sí, sí, no, no. Total. Y entonces unificasteis todos a Nomo. En ese momento teníais unos 4 locales. 4 locales, ¿ok? Y entiendo que la expansión ya empezó a ir muchísimo más rápido y más sólida. Sí, pero fue, yo creo que fueron dos cosas independientes, sino que llegó un momento, claro, piensa que esto lo empezamos, pues yo tenía 25, mi hermano tenía 21, mi cuñado tenía 28, y lo empezamos con toda la ilusión del mundo, pero no teníamos un plan estratégico, no pensábamos en crecer, sino bueno, las cosas funcionaban, oye, pero abrimos otro, yo estaba en un local, mi hermano en el otro, luego mi cuñado, ahora hacemos esto, no teníamos ni oficina, o sea, Qué guay. de hecho, Now vivía encima de un local y tenía su piso allí y mitad era su piso, mitad era almacén y luego teníamos unas 2 sillas de oficina y ahí teníamos todos los papeles. Y llegó un momento que yo creo que era 2014, 2015, que ya facturábamos 6 millones de euros, éramos 90 y pico personas y dijimos, esto ya es una empresa y tenemos que ordenarla y realmente ya pensar en un futuro, en hacer un plan estratégico y entonces cogimos una persona externa que es un asesor, era un asesor de empresas familiares para evitar conflictos familiares bueno. también y para ordenar. Y lo cogimos y lo tuvimos durante un año, que venía los jueves, y nos sentábamos los 4 socios y nada, fue, oye, ¿dónde estamos y dónde queremos ir y cómo queremos ir? Y es verdad que es un ejercicio muy bueno entre los 4 de decir, oye, lo que creamos con una idea ha ido creciendo y ahora vamos a ordenarlo. Qué bueno. Y entonces a partir de allí es donde realmente hay un salto, porque pasamos pues esto de tener los 4 locales y facturábamos 6 millones y entonces en 2016 a 2019 duplicamos el tamaño a los 12 millones y la idea hubiera sido del 19 al 22 volver a intentar duplicar lo que nos cogió la pandemia. Pero bueno, el tema de la pandemia, el delivery, que es uno de vuestros puntos más fuertes principales, entiendo que sí que lo potenció, ¿verdad? El delivery nos salvó. De hecho, nosotros, como teníamos solo Nomo, y mi padre siempre me decía, no puedes tener todos los huevos en el mismo cesto, intentamos diversificar. Entonces abrimos Nomomoto como delivery, que entonces en aquel momento solo teníamos restaurantes en Barcelona, y entonces abrimos restaurantes en la Costa Brava. Allí somos socios de Familia Figueras y de Xavi Rocas, que es una de las personas que también se incorporaba a la familia Nomo. Y bueno, nuestra idea era ir haciendo diferentes cosas y dar el salto a Madrid. De hecho, en 2019 firmamos en Madrid y en 2020, antes de la apertura, nos cogió la pandemia. Mala suerte. Cerramos todo y antes de que se nos obligara por ley, como yo siempre dije, oye, somos empresa familiar y haremos lo que creamos que tenemos que hacer. Y al principio fuimos siguiendo las instrucciones que nos daban de seguir abiertos.
y hubo un momento que el personal estaba muy nervioso y decidimos cerrar, hicimos una reunión. Antes del estado de alarma, ¿verdad? Antes del estado de alarma, sí, sí. Y dijimos, oye, mira, si realmente queréis cerrar, cerramos, porque nos van a cerrar, porque ya habíamos visto lo que pasaba en Italia. También pensamos que serían 2, 3 semanas, 4, no imaginábamos lo que pasó. Y bueno, llegamos a un acuerdo con el personal y cerramos. Y cerramos tanto el restaurante como el delivery. Y cuando ya llevábamos 5 semanas cerrados y yo llamaba a compañeros que tenían restaurantes que hacían delivery y me decían que ya estaba funcionando, entonces, bueno, llamé yo a los encargados y dije, mira, la empresa ha pasado éramos, no sé, 160 personas y de facturar 1 millón al mes a facturar 0, tenemos que reorganizarnos porque si no esto al final acabará desapareciendo. Y la manera fue arrancar con el delivery. Y volvimos a arrancar el Nomomoto, pero estábamos mi hermano, mi cuñado, Nacho, que es el responsable, Nava en cocina con Hisanori, que también lleva 15 años, y una plantilla muy, muy pequeña. Volver a los orígenes de cuando tenías 25 años, ¿no? Sí, sí, volvimos. Bueno, yo repartía los pedidos, o sea, cogía la moto y salía a repartir. ¿Qué tal esa cura de humildad para el equipo? Bueno, es que estuvo muy bien porque, Bien, ¿no? porque hubo un momento que no habían repartidores y yo dije, oye, que hay que sacar esto a repartir. Y hubo gente que, pues yo no soy repartidor. No te preocupes, dame la bolsa que ya reparto yo. Y a partir de allí fue empezar otra vez de los orígenes. Liderando desde el ejemplo, ¿no? Claro. Y empezamos otra vez y tuvimos la suerte que funcionó muy bien. Nosotros tenemos nuestra web propia de Nomomoto, que el 70% es de pedidos de nuestra web y luego un 30% que era una plataforma. Claro, en pandemia el local con nuestra web propia ya no dábamos abasto. Entonces, a la semana, 2 semanas, recuperamos al 100% de la plantilla y entonces cogimos con Globo y los restaurantes los empezamos a abrir con Globo. Abrimos en Galván y en Gracia. Y ya recuperamos de Barcelona casi al 60 o al 70% de toda la plantilla. Entonces nos fuimos a la Costa Brava y me acuerdo que también lo mismo con Xavi, que es el socio que tenemos allí, montamos un pequeño equipo y con el coche repartíamos el lío, montamos las rutas y entonces fuimos también repescando a la gente y volvimos a sacar y nosotros yo creo que al mes y medio el 80% de la plantilla estaba trabajando. Cómo importante es para un empresario ser humilde, ¿no? Yo creo que lo que acabas de contar es una cura de humildad de, bueno, un día estás arriba facturando X millones, y al día siguiente puedes estar abajo en el barro y haciendo tareas que no esperabas hacer nunca. Entonces yo creo que esa humildad te mantiene en un nivel, independientemente de tu estado de éxito en ese momento, muy, muy bueno. Yo creo que es un valor muy necesario y que no todo el mundo sabe tener los pies en la tierra cuando está arriba, ¿no? En su mejor momento. Yo para eso tengo mis padres que cuando me despisto me ponen rápido en el sitio. Una collejita, ¿no? Mi madre, sí, no, eso lo he tenido siempre. Hablando del consejo de tu padre, es un debate que me encantaría tener contigo. Él te decía que hay que diversificar y abrir pues diferentes conceptos, incluso en diferentes, me imagino, que sectores, ¿no? Para diversificar el riesgo y no tener todos los huevos en la misma cesta. Yo creo que aquí hay dos teorías. Una está la de, como bien decía tu padre, diversifica, pues si alguna va mal, que no se te caiga todo el negocio. Y luego está la de enfócate en algo para hacerlo muy bien y hazte el mejor en eso. Es decir, el foco solamente de hacer una cosa. Y está la típica frase que a mí me encanta, que lo hablo mucho con mi socio, de un plan B distrae el plan A. Entonces, si tienes un plan B, plan C y plan D que se puede llamar diversificación, al final no estás haciendo el plan A lo mejor que puedes, ¿no? Bueno, sí, esto daría para un buen debate. De hecho, yo soy muy amigo de Juan Trián, que es tercera generación de Hoteles Riu, y me decía que su abuelo le decía, no, todos los huevos en el mismo cesto, porque así te preocuparás de que el cesto no se rompa. Entonces, es verdad que, bueno, de hecho yo creo que nosotros, y hemos hecho, o sea, dentro de diversificar, hemos montado otro tipo de negocio, ya no solo de Nomo. ¿Ah, sí? Y sí, y incluso montamos un restaurante diferente, y al final... lo que es nuestro negocio principal es Nomo y ahora le dedicamos el 100% del tiempo a lo que es Nomo. Otra cosa es que podamos invertir quizá en alguna cosa o que nos guste. Como inversores, pero no como inversores, pero ya no queremos estar porque incluso pues restaurantes, montamos un restaurante que no era japonés y al final te distrae de lo que es tu foco. Totalmente. Yo creo que el emprendedor de por sí es una persona muy inquieta y que está todo el rato buscando cosas, o aunque no lo busques, si te llegan te distraes. Pero yo creo que como emprendedores tenemos que tener un filtro, ¿no? Y decirnos no a nosotros mismos. Oye, esto es muy buena idea, seguro que tendría mucho éxito, pero eso ya es un plan B, eso me está distrayendo de mi foco principal. Sí, al final es la constancia en la vida y es importante estar enfocado. Y el saber decir no. Y el saber decir no. Que es muy difícil, ¿eh? De hecho, yo cuando monté la primera empresa de los manteles,
ahí es cuando vimos la primera vez que vimos lo del japonés, estábamos allí, y lo de los manteles no había fracasado todavía, pero ya se nos ocurrió lo del japonés y empezamos a hacer el plan que queríamos, fuimos a ver decoradores y tal, y claro, dejamos morir un negocio por meternos en otro. Total. Yo también al inicio de mi carrera empresarial tuve muchísimos fracasos y todos fueron por pérdida de foco. Estás con una idea, se te ocurre otra, alguien te propone otra cosa y de repente yo recuerdo un momento en el que estaba en 7 proyectos, teniendo el día 24 horas y encima estando en la universidad. Es imposible. Sí, totalmente. Yo creo que la clave es una cosa muy bien hecha. A no ser que te llames Elon Musk y tengas millones de empleados y puedas tener un equipazo que también ejecute, ¿no? Sí, totalmente. Es lo que nos ha pasado a nosotros. Hablando del tema de delivery, que antes en tu presentación he comentado que sois el número 1 en la categoría de japoneses en delivery en toda España, ¿cómo habéis conseguido esto? Esto entiendo que viene desde los orígenes de la compañía y cómo habéis ido escalando esto para tener una facturación tan alta solamente en la parte de delivery. Pues al final en Nomo siempre decimos que escuchamos al cliente y en función de lo que nos dice el cliente nosotros vamos haciendo. Y esto fue de forma natural. O sea, teníamos el Nomo de Gracia, teníamos el Cuo y la gente el viernes y el sábado venía a buscarte el pedido y se esperaba allí y aparte se esperaba 40 minutos y se iban y a nosotros nos complicaban mucho las operaciones porque estabas con los clientes que tenías cola porque no reservábamos, tenías a la gente esperando su pedido y veíamos que cada vez iba más y decidimos apostar por el delivery. Hablamos de, por contextualizar, Nomo 2007, Claro. No existía el delivery en España, solo lo hacía Telepizza y los restaurantes chinos, ¿no? Claro, es que no existía ni Deliveroo, ni Globo, ni nada. O sea, de hecho, en el primer Nomomoto que teníamos que funcionaba y el reparto nos estaba costando mucho, cuando llevábamos un tiempo, me acuerdo que el fundador de Globo, Óscar Pierre, me llamó porque estaba empezando con Globo y que si queríamos que ellos estaban montando esta aplicación para un tema de si queríamos que nos hiciera soporte en el reparto, sí. ¿Y cómo es recibir una llamada de Óscar Pierre? No, claro, él tenía 18 años en aquel momento. En ese momento era como un claro, pesado más, en ¿no? aquel momento funcionaba mejor la empresa. Lo que no tuve vista en invertirle, pero sí. Y entonces montamos el delivery, pero muy precario, ¿eh? O sea, es que en Nomo todo ha sido de ir de menos a más y hemos siempre una mentalidad muy modesta. Entonces cogimos un restaurante que tenía cocina montada, montamos un equipo y montamos, me acuerdo, montando nosotros mesas de Ikea con 2 teléfonos, teníamos 3 repartidores que aparte eran amigos personales, porque claro, tenía 26, 27 años yo y amigos, pues venga, va, con la moto. Y empezamos y también funcionó muy bien, nos encontramos que los fines de semana íbamos a tope y entre semana nos costaba. Y tuvimos que empezar a hacerlo todo, o sea, no había página web, es que no existía, entonces un e-commerce de una charcutería la adaptamos a nuestro modelo. ¿Cómo es eso? ¿Comprasteis el e-commerce de una charcutería? Sí, que lo habían desarrollado y nos lo adaptaron. Pero claro, eso era muy complicado porque al final es que nosotros como constantemente cambiábamos cosas, se lo pedíamos y el informático nos decía, oye, es que tardaré un mes y cuesta tanto. Y claro, al final... No era escalable. No era escalable y económicamente era insostenible porque tampoco ganábamos tanto dinero como ni para pagar todo lo que necesitábamos hacer. Y entonces conocimos una persona que tenía una empresa muy grande, que ya trabajaba con unas webs que eran plantillas, lo vimos muy claro, hicimos el cambio. WordPress de toda la vida. Era un WordPress, sí, pero ¿qué pasó? Que cuando era muy bonito, pero el back era fatal. ¿De qué año más o menos estás hablando? Esto debía ser 2013, una cosa así. 2013 2014 yo creo. Entonces nos colapsó la web y de hecho nos cayeron las ventas un 50%. De todos los pedidos que entraban de todos por los hora, pedidos, ¿no? Claro, no funcionaba, se colapsaba, no te dejaba pagar, o sea, era un desastre. Y entonces, entonces contactamos con una empresa y nos desarrollamos una web propia y a partir de ahí ya hicimos todo el e-commerce hasta el momento de hoy que hemos tenido, pero claro, ha sido prueba-error y hemos gastado en eso muchísimo dinero. Sí, el tema de la web yo creo que es el talón de Aquiles de toda empresa que no tiene un departamento gigante de desarrolladores, ¿no? Sí, de hecho aquí nosotros nos planteamos a incorporar una persona en plantilla para hacer esto. Qué guay. Y actualmente, ¿cómo tenéis estructurado el tema de delivery? Entiendo que se divide en todo el tráfico, pedidos orgánicos que os entra a vosotros y todo el tráfico y pedidos externos de plataformas que hemos mencionado antes, ¿no? Globo y demás. Sí, nosotros tenemos nuestra web propia que recoge el 70% de los pedidos y luego trabajamos con Globo, que es el 30%.
nos funciona muy bien en Barcelona porque llevamos pues 10 años con el delivery, más de 10 años. Y al final ha sido una cosa orgánica, del boca a oreja, de ser los primeros, yo creo que llegamos en el mundo del sushi en delivery. Y nos ayuda mucho tener un partner como Globo para cuando queremos ir a otra ciudad. De hecho, en el 21 abrimos Nuevo Moto Madrid y allí ha sido totalmente al revés. O sea, el 80% de los pedidos venían por Globo y el 20% de web propia. Al final nuestra estrategia pasa por, en Madrid fue igual, primero el restaurante, hacemos marca Nomo y luego la acompañamos de Nuevo Moto del delivery. Y ahora, bueno, esperemos en el 23-24 pues saltar a otra ciudad. ¿Cuánto facturáis en la parte de delivery, la partida de delivery? Mira, pues el 25% de 15 millones, unos 4 millones y pico. Qué guay. A mí un dato que me impresiona mucho de vuestra facturación es que, joder, facturar 15 millones con 8 restaurantes no es algo que ves todos los días. Si facturas 15 millones, yo por lo que he conocido hasta ahora, suele ser porque tienes 15 o más restaurantes. Entonces, antes comentábamos, ¿no?, que facturáis de media entre 1,5 millones y 2 millones por restaurante. Sí, porque al final nos dimos cuenta que el esfuerzo de montar un restaurante, en nuestro caso era el mismo hacer un restaurante de 150 metros o uno de 250. Y sí que es verdad que a la larga lo que hemos ido haciendo es buscar locales que estén entre los 2 millones, 2 millones y medio, máximo 3 de facturación. Y entiendo que las claves aquí son tener un ticket medio razonablemente alto para lo que es España, que son unos 50 euros, ¿no? Bueno, estamos, mira, el ticket medio es 41, 42 euros. Luego, lo que pasa es que con la misma carta y mismos precios, depende de la zona, a veces el ticket medio puede llegar casi a 50 o están 38. Entonces, uno de los factores es tener un ticket medio de unos 50 euros más o menos, y el segundo factor es, entiendo, que tener unos locales con unas dimensiones mínimas para tener un salón con ¿cuántos comensales podéis tener? Nosotros nos gusta tener 100 comensales. 100 comensales. Sí, ¿Cuántos metros necesitáis? 300, 250, 300. O sea, nosotros hemos encontrado que este es el tamaño perfecto para los comensales que queremos y para controlar la calidad. Porque nosotros, a más tamaño, nos cuesta dar el trato este familiar que queremos en sala, el que sea como un club. Entonces, al final hemos decidido que queremos estar entre los locales de 250 a 300 metros. Qué bueno. Hablemos de Paco. ¿Qué es Paco? ¿Quién es Paco? ¿Quién es Paco? Paco es casi el jefe de la empresa. No, Paco son los valores Nomo, que al final es una cosa que nosotros siempre decimos que es de dónde venimos, a dónde vamos, pero sobre todo cómo vamos. ¿Y con al quién, final, no? ¿con quién? Entonces, Paco es los valores que nosotros nunca podemos fallar en ello, y al final es la P de pasión. Yo creo que en la vida hay que tener pasión en todo lo que se hace, no solo en el trabajo, sino con la pareja, con los amigos, con el deporte, y yo me lo aplico a todo. O sea, si hay algo que no me apasiona, pues no lo hago, porque hay una vida y un tiempo limitado. Total. A ver, y es lo que me pasó, yo me acuerdo en consultoría, yendo a trabajar en el coche, aún me acuerdo, y mirando a la gente de al lado las caras a las 7:30 de la mañana, y dije yo, esto para mí no lo quiero toda la vida, con lo cual tengo que buscar una salida. Y de ahí me retomé el tema del sushi. El aprendizaje constante. Al final es tener un chip de que podemos aprender en todo momento. Al final a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho ir a comer. Tengo la suerte de poder ir a comer con empresarios, con emprendedores, y que además tener un chip de que puedes aprender de cualquier persona. Porque Humilde. cualquier persona sabe más que tú en algo, seguro. Entonces, si tú tienes ese chip, al final aprendes de todo el mundo. Total. Aprender desde la humildad. Aprender desde la humildad. Y a mí cuando alguien aquí dice, yo ya lo sé todo, digo, ostras, pues entonces en Nomo ya no sigas, mejor vete a otro sitio porque aquí estamos por aprender todavía. Luego la calidad, que eso es innegociable, y la calidad con la constancia es un sello, y nosotros pues estos 15 años han creado de Nomo un sello de calidad. Y luego la obtención de resultados. A mí me gusta entender que somos una empresa y que hay que obtener resultados, pero en la empresa y en todo. O sea, al final cualquier cosa que hagas tiene que luego ser medible, porque incluso si haces una dieta, pues que te puedas pesar y ver que lo que has hecho pues tiene un premio. Y al final todo eso es lo que te hace motivar. Y a nosotros como empresa, el crecer, el aumentar facturación, ya no es un tema económico, sino es una cosa que nos llena. Sí, que al final es ambición, y lo que te hace levantarte es que estés cómodo, pero encima que haya una proyección de crecimiento. Entonces, por resumir, tenemos Paco, que es pasión, aprendizaje constante, constancia, calidad y constancia, y obtención de resultados. Obtención de resultado. Qué bueno. Filosofía Nomo. ¿Qué es la filosofía Nomo?
Bueno, nosotros la filosofía Nomo, desde el principio, la basamos en tres pilares, Ujú. que era el producto, el servicio y el local. Y luego eso teníamos claro que tenía que tener una experiencia. O sea, cuando empezamos nosotros dijimos, no queremos ser solo un restaurante, sino queremos ofrecer una experiencia Nomo. O sea, que decíamos que queríamos ser el Disney World de los adultos, cuando vinieran a nuestro restaurante, que disfrutaran. Entonces, pues 15 años después seguimos con esos tres pilares. Lo que hemos aplicado, una filosofía japonesa que es la filosofía Kaizen, que es la mejora continua. O sea, nosotros intentamos cada año ver en qué fallamos o en qué podemos mejorar, y entonces aplicamos esa mejora, entonces lo aplicamos a todo lo de la empresa. Porque esto al final es como ir en bici, o sea, puedes ser líder, pero como dejes de pedalear, te caes. Entonces nosotros tenemos claro que tenemos que constantemente mejorar cosas, porque cuando yo empecé, me acuerdo de grupos de restauración o empresas, que yo las veía muy, muy grandes, o sea, las veía inalcanzables. Y hoy en día las hemos superado y algunas han cerrado. Y tenían productos muy chulos, pero al final, cuando haces la reflexión, no han sabido evolucionar o no han sabido adaptarse a los tiempos. Sí, es que eso es clave. Para algo que puede funcionar a día de hoy, puede que venga una pandemia o una nueva tendencia y te tienes que adaptar. Entonces, esa capacidad y humildad que hablábamos antes de poder adaptar y poder cambiar tu empresa en base a esas tendencias es básico. De hecho, la filosofía Kaizen se basa en cuatro pilares principales: el planear, hacer, verificar y actuar. ¿Cómo tangibilizas tú esto en tus equipos? Bueno, al final, una cosa que a mí me gusta mucho es, hacemos un plan estratégico, que lo hacemos, nosotros aquí cada mes nos reunimos, somos unas 10 12 personas que somos las que dirigen Nomo, dentro de que luego todo el mundo es muy importante, pero los que hacen la estrategia. Entonces, durante el año, cada mes nos reunimos, repasamos puntos y elaboramos el plan estratégico, que para mí, ya te digo, desde el 2016 lo hacemos y es muy importante, y para mí hay dos métricas importantes, que es que tiene que ser medible, tiene que ser ambicioso pero realista, y tiene que ser compartido. Porque quizá los primeros los hacíamos y no los compartíamos quizá por miedo a que nos copiaran, o teníamos muchas reservas, y luego al final te das cuenta que da igual, o sea, compártelos con todo el equipo, compártelos con quien sea, que al final tú tienes tu plan, tienes tu negocio y te podrán ver cosas o copiar, que al final eso es bueno, porque si no te copian es que no lo estás haciendo muy bien. Entonces, para mí es realmente hacer el plan, compartirlo con las personas y hacer un seguimiento. Y que ese plan estratégico que tú haces, si se cumple, tiene que tener beneficios para todo el mundo. O sea, nosotros en Nomo cuidamos mucho a las personas y tenemos que ofrecer carrera de futuro, preocuparnos por ellos. De hecho, nosotros en la pandemia nos portamos muy bien con todo el equipo, y de hecho en el mes de enero igualamos las nóminas a todo el mundo, se ayudó a la gente, tratamos realmente desde recursos humanos, tienen un gran trabajo de llamar a las personas, y eso ha tenido un efecto muy, muy positivo. Entonces al final te das cuenta que cuidar a las personas, ellas luego cuidan de la empresa. Total. Y esto va muy ligado con, yo creo, con el plan de carrera también, ¿no? Que un empleado que tú detectas que tenga talento, consigas motivarle haciéndole ver que con trabajo duro, experiencia y formación puede terminar una posición muy ambiciosa para él en ese momento, con unas condiciones bastante buenas, ¿no? Bueno, yo creo que eso es en la vida, que ahora a veces cada uno es libre de pensar o hacer lo que quiera, pero parece que ser ambicioso o querer prosperar está mal visto. Y entonces yo creo que en la vida está muy bien, y que al final has de ser, o sea, todo el mundo ha de ser consciente que para llegar donde quiera llegar hace falta esfuerzo, sacrificio, y luego ya llegarás. Pero la gente a veces quiere llegar muy rápido o sin esfuerzo. Yo al final hemos conseguido crear esta empresa, que nosotros estamos muy orgullosos, pero durante muchos años trabajaba 14 horas, los fines de semana cuando mi pareja se iba pues yo me quedaba, y ahora mismo que tengo tres hijos, me los tengo que perder a veces. Y yo sé compaginar muy bien, y al final hay que saber compaginar en la vida todo. Pero hay que esforzarse y hay Claro, que claro. sacrificarse. Y en Nomo lo que hacemos es, a las personas que están dispuestas y quieren, mostrarles un camino, una carrera de futuro, y ellos ven que al final se abren locales, y el que empezó de camarero puede ser segundo encargado, luego ser encargado, luego acabar siendo responsable, directores de operaciones, gente que ha estado en los restaurantes ha pasado a las oficinas, han liderado un departamento, y entonces ven que eso, aparte de ser un trabajo,
es un estilo de vida, que es lo que decimos en Nomo, y estas personas dicen, ostras, yo soy feliz en Nomo. Total. Y eso es lo que hace... De hecho, nosotros en Nomo ahora tenemos una cosa buena, que es cuando entra una persona que no es buena, el equipo la echa. No somos nosotros, el equipo... Sin pasar por vosotros. Sin pasar por nosotros. Qué bueno. Y yo creo que esto es un tema que está en boca de todo hostelero a día de hoy. Oye, no encuentro personal, hay mucha rotación, se van todos. Y yo creo que muchas veces, aparte de echar balones fuera, de no hay gente que quiera trabajar, también hay que hacer una reflexión hacia adentro de, ¿es mi compañía interesante? ¿Soy atractivo para que la gente quiera trabajar conmigo? Estoy reteniendo el talento de forma sostenible, con condiciones adecuadas, con una cultura de empresa, como tú comentabas, ¿no? De me apetece pertenecer a Nomo. Y a nosotros, alumnos de nuestro máster de emprendimiento y gestión en hostelería, nos escriben semanalmente de, oye, ayúdanos a buscar este perfil, un cocinero, jefe de cocina, un área manager, un gerente. No tengo personal. Yo creo que obviamente hay un problema en el sector, estoy de acuerdo con ellos, pero también hay que hacer un trabajo hacia adentro, en la compañía, valores, cultura, misión, visión. Hay un problema, ¿eh? O sea, a nosotros nos cuesta. O sea, si yo te digo, no, a nosotros no nos cuesta, mentiría. O sea, nos cuesta encontrar gente, pero sí que es verdad que si tú tienes una filosofía de cuidar a la gente, de plan de carrera, todo es mucho más fácil. O sea, yo de hecho, o sea, encargados y responsables no nos cuesta encontrar. O sea, porque al final como los formamos, Promoción interna, ¿no? promoción interna. De hecho, ahora, que en el año 2022 no hemos abierto ningún local, nos hemos encontrado que gente que estaba de segundo está empujando porque es el primero. Y digo, esto esperar, que ya llegará. Nos ha costado más encontrar personal base. Pero la gente de la casa, si la cuidas y realmente les ofreces un proyecto de futuro, yo creo que es verdad que los hosteleros tenemos que, bueno, también ha sido un sector, pero que era así, es que es normal que se hacían más horas, luego los fines de semana se trabaja, porque todo el mundo desde fuera dice, no, pues que o desde no trabajen el fin de semana ya, pero luego la gente quiere salir el fin de semana y tenemos que tener personal el fin de semana o en los locales de temporada. Entonces hay que convivir con la realidad y hacer que esa realidad sea lo mejor posible para el equipo. Ujú. ¿Cómo hacéis la formación de vuestro equipo? Porque esa promoción que tú comentabas entiendo que va ligada a una formación, ¿no? Nosotros tenemos la formación interna, que la dan gente que lleva tiempo en la casa. Que está ligada al manual de operaciones, sobre todo. Está ligada al manual de operaciones y luego, o sea, nosotros, ahora un ejemplo, la encargada que tenemos en Nomogracia, que lleva pues con nosotros 8 años, nosotros tenemos una bolsa destinada a formaciones que ellos pueden elegir y si les gusta, me lo piden y bueno, les pagamos. Y entonces ella ha hecho una formación de cómo hacer que la gente realmente... o sea, al final es una manera de evaluar a la gente para darle las herramientas de ver en qué fallan, en no fallan y hacerles luego una formación y irles acompañando en este seguimiento. Entonces, pues Camila lo ha hecho, lo hemos puesto en práctica en el Nomogracia con 2 personas que eran segundas, se les hizo una evaluación, se les dijo puntos fuertes, puntos flojos, se habla con 3 personas de un rango inferior y con la persona de un rango superior, desde Recursos Humanos le han hecho les han enmarcado qué formaciones tenían que hacer y la verdad que estas personas han hecho un cambio muy grande. Pues Camila ahora, esta formación la está impartiendo ella a todos los responsables del grupo. Qué guay. Yo creo que es súper importante para el crecimiento de una empresa, ¿no? Que esté acompañado de ese plan de carrera con una formación, obviamente con un buen salario económico y emocional, ¿no? Que es Que algo... esto realmente ha venido motivado porque me ha pasado a mí y yo creo que nos ha pasado a todos en las empresas, porque otro día estábamos en un desayuno, lo explicábamos, que cuando ves a alguien que hace su trabajo muy muy bien, tú piensas que lo tienes que promocionar. Y entonces a mí me ha pasado de coger un jefe de cocina o un jefe de sala y promocionarlo a director de operaciones, pero no le he dado la formación. Y entonces cuando lo he promocionado, he perdido. O sea, ha hecho de mal director de operaciones, pero ya no lo podía volver a tirar para atrás. Y entonces he perdido un muy buen jefe de sala y he perdido director de operaciones y tengo que volver a empezar. Entonces, eso nos lleva a decir, ostras, nosotros estamos promocionando gente, pero no les damos la formación para el cargo al que van. Tenían una buena actitud, una buena predisposición, Claro. pero le faltaba acompañarles de esta formación específica para su rango, su rol, ¿no? Claro, y te acabas cargando a esa persona dentro de la compañía, porque tirar para atrás es muy difícil. Entonces Claro. ahora lo que hacemos es al revés, primero damos la formación y luego lo ponemos en el cargo. Total. Oye, qué bueno. Pues nada, un placer haber compartido estos minutos contigo y haber aprendido muchísimo sobre tu historia.
Espero que toda la gente que nos escuche también pueda aprender mucho de, bueno, pues cómo montar una empresa familiar y que sea exitosa, entre otras cosas, y cómo enfocar una compañía que se adapta a la evolución después de pues más de una década, ¿no? En concreto en el tema de delivery. Habéis cometido errores que luego habéis resuelto, ¿no? Como es el tema de abrir multiconceptos o multimarcas y luego pues recalcular y enfocarla a un solo concepto. Y bueno, aprendizajes que me imagino que seguiréis teniendo y que ojalá nos podáis contar en un tiempo. Perfecto, oye, muy agradecido y espero que mi experiencia y mis fallos y errores pues también les sirvan a la gente. Así que muchas gracias, Nacho, por vuestro tiempo. A ti, un abrazo. Un abrazo.